Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, y como siempre, les damos las gracias por presentarse aquí en esta transmisión en vivo o en el futuro, unas gracias futuras por estarnos viendo en el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Les recuerdo que ahora ya estamos en Facebook Live. Si ya están viendo la transmisión, pues ya saben que estamos en Facebook Live. Cada 15 días estamos transmitiendo y el audio de esta transmisión se va para el podcast. Entonces ya no hay excusa de que no lo pude ver o no lo pude escuchar, pues ahora estamos en todos lados. Nos pueden escuchar el podcast en Spreaker, en Spotify, en TuneIn y en prácticamente cualquier plataforma en la cual lo utilicen para podcasting. También nos pueden contactar a ciencia.canibal@gmail.com. Y pues como ya ven, aquí Facebook Live y pues Facebook en general, pues es nuestro principal modo de comunicación. A los que van llegando y a los que llegaron un poquito tarde, una disculpa, tuvimos ahí un problema con el evento de la transmisión, pero ya estamos conectados. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, Julián, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Listo para hablar de la vida de las estrellas, una pequeña biografía. Sí, vamos a hablar de la vida de las estrellas, de Ariana Grande, de Ajá, Natalie Portman. Natalie Portman, Jack Sparrow, ¿cómo se llama? Johnny Depp, Johnny Depp. y de todos ellos, ¿no? Creo que es bastante interesante de hablar de ellos, pero creo que es más interesante que hablemos de estrellas que son mucho más interesantes, las estrellas que vemos en el cielo, ¿no? Vamos a platicar sobre... Y van a durar mucho más. Van a durar mucho más, iba a decir longevas, no quería amenazar de muerte a las estrellas, pero sí, mucho más longevas. Bueno, en el caso de Chabelo no sé. Pero... Bueno, eso sí. Pues vamos a hablar sobre las estrellas, cómo se forman, de dónde vienen, cómo se lleva a cabo su proceso de vida y en qué van a terminar. Entonces, recuerden, estamos en vivo, entonces nos pueden, si tienen dudas, cualquier cosa, comentarios, háganoslo saber y aquí mismo los vamos viendo y con mucho gusto pues los vamos atendiendo también. Entonces, pues bueno, pues ¿cómo ves, Julián, si comenzamos? Sí, completamente. Entonces, pues bueno, obviamente si vamos a hablar de la vida de las estrellas, pues bueno, primero hay que hablar un poquito de cómo nacen y sobre todo a partir de qué nacen, porque pues no nacen de la nada. Entonces, pues básicamente para eso tenemos que hablar obviamente de las nebulosas. ¿Qué es una nebulosa? Pues obviamente como su nombre lo indica, pues es una gran nube en la cual vamos a encontrar gas, polvo, muchas cosas que se fueron formando a lo largo de la historia del universo. Y pues pueden estar esas nebulosas durante mucho tiempo sin hacer nada. Y esto es bastante triste, pero por alguna razón, y vamos a mencionar eventualmente algunas de las razones por las cuales las estrellas se empiezan a formar a partir de las nebulosas, pues alguna región de la nebulosa empieza a ser más densa, a tener una masa más grande y entonces a atraer más materia que se va a empezar a aglomerar básicamente por la gravedad. Entonces, eso pues es el inicio, a final de cuentas, de la vida de las estrellas. Entre comillas, todavía no nacen ahí, están como en gestación durante ese periodo que la nebulosa se va contrayendo y ya poco a poco se va a aglomerar suficiente materia para que pueda nacer la estrella. Entonces, hay muchas nebulosas, por ejemplo, de esas conocidas a nuestro alrededor en la galaxia. Probablemente la más famosa y la que probablemente han visto por la hermosa imagen del telescopio Hubble son los famosos pilares de la creación, justamente porque ahí se están creando nuevas estrellas, pero no creando entre comillas, sino que más bien
es nebulosa transformándose en estrellas. Y entonces, pues bueno, de hecho tiene esa forma de, bueno, se ve como una especie de como dedos ahí, como pilares dentro de esa nebulosa. Algunos la llaman también la mano de Dios. Bueno, eh, y pues básicamente tiene esa forma porque básicamente en la punta de estos pilares se ve que ya hay algo brillante, caliente, que se está formando y entonces ya tiene su movimiento propio. Entonces, básicamente está moviéndose y entonces en la punta encontramos lo que podríamos llamar efectivamente protoestrella y pues deja una columna de gas y polvo a su paso que no alcanzó a aglomerarse, que fue dejado por ese movimiento propio que ya tiene esa estrella. Entonces ahí es una instantánea de esos pilares de la creación, del momento en que efectivamente esas protoestrellas están empezando a aparecer, básicamente. Sí, ¿no? Como que van jalando, ¿no? Van jalando el material y van formando estos dedos de Dios, esta Exactamente. mano de Dios. Que bueno, les Exacto. encanta poner eso de Dios en la astronomía, ¿no? También Sí. un pequeño paréntesis, pues, cuando ves la formación de galaxias y la estructura a gran escala, parece que todos apuntan a nosotros y eso llamaban los dedos de Dios, ¿no? Porque estaban apuntando a nosotros. Pero bueno, o sea, es parte de hacer Sí, alaraca, ¿no? Para jalar vistas ahora, en lenguaje actual. sí, sí. Pues No sí, son los únicos los astrónomos, también está la partícula de Dios por ahí. bueno. En Que fin, era otra, por un libro más bien, pero bueno, después platicaremos de The Goddamn Particle. seguramente. Pues sí, exactamente, cuando están las nebulosas, estas grandes concentraciones de masa, que generalmente es hidrógeno, un poco de helio, porque bueno, el material más abundante al 90 y qué, 95%, si no me equivoco. Pues 90 digamos, en cantidad de átomos, tres cuartas partes en masa, por el hidrógeno. Mm. Obviamente el hidrógeno es el menos masivo. Entonces, la gran, asombrosa mayoría de los átomos, pero es un poquito menos porcentaje en masa porque no es muy masivo el hidrógeno. Pero Tampoco bueno, mucho el helio. en composición bruta sí es el hidrógeno el principal. Lo que vemos son nubes de hidrógeno y estos cada vez, como decía, se hacen los grumitos y estos grumos por misma gravedad pues van atrayendo más, ¿no? Entonces está la época de protoestrella. Ahora la pregunta es de dónde vienen estas nebulosas. O sea, de estas que vemos ahorita en la transmisión, que pueden ver allá atrás A de la mí. galaxia. ¿Perdón? Están prácticamente pues, por todas partes por la galaxia. De hecho, está a distintos niveles de densidad. Hay nebulosas mucho menos densas que no alcanzamos a ver. De hecho, las pocas que alcanzamos a ver realmente con los ojos, con los telescopios, pues son las que están ya lo suficientemente calientes porque ya se están formando estrellas ahí y que por lo tanto pues ya contienen buena cantidad de gas ionizado que brilla y por lo tanto podemos ver esas nebulosas en los telescopios. Pero, por ejemplo, si vemos una imagen de la constelación de Orión en infrarrojo, de toda la constelación, vemos que casi toda la constelación está llena de nubes mucho más frías, que no emiten luz visible, pero que pues están justo, bueno, básicamente la gran nebulosa de Orión es como la parte visible del iceberg de esa enorme nube que está ahí en la constelación de Orión. Entonces, en realidad están prácticamente en todas partes, nada más que a distintos niveles de densidad. Hay nubes más grandes, bueno, más densas, otras no tan densas. Obviamente las que más pronto se van a poder condensar para formar nuevas estrellas, pues son las que ya están a un buen nivel de densidad. Nada más en muchas ocasiones necesitan un empujoncito. ¿Qué puede ser ese empujoncito? Pues, o qué provoca la formación de estrellas. Pues típicamente, bueno, puede ser una estrella no tan lejana a esa nebulosa o en una nebulosa vecina que explota en supernova y entonces la onda de la explosión va a empezar a comprimir esa región que ya estaba ya al borde de empezar a colapsar y entonces le da ese empujoncito, empieza a aglomerarse para formar nuevas estrellas. Y una de las cosas que probablemente provoca la formación de estrellas, pero de a montón, son las colisiones de galaxias, porque pues interactúan sus brazos espirales de cada una, los deforman, pues mueve mucho la materia que está por ahí y eso provoca enorme cantidad de formación de estrellas. Entonces, probablemente las galaxias que hoy en día ya están como ya más viejas, entre comillas, o pasivas, que ya no tienen realmente
regiones de formación de estrellas, ya no tienen formación de estrellas simplemente, pues es porque quizás justamente agotaron ese material disponible más rápidamente por colisionar con muchas galaxias. Realmente las galaxias elípticas en particular son, muchas veces ya no tienen como tal formación de nuevas estrellas. Sí, no, y como decías, justamente este medio de las nebulosas es tanto parte materia primigenia, ¿no? De la materia que se origina en Big Bang, como también están enriquecidos muchas veces por remanentes de otras estrellas, ¿no? Y de hecho, Exactamente. por eso luego llamamos las generaciones de las estrellas, porque Uh-huh. tenemos generación, ¿sí es cero? ¿Es cero las primigenias? No me acuerdo. Bueno, ¿Cómo? primera generación, segunda Uh-huh. generación, etcétera. Entonces tenemos estrellas que se forman directamente del material del Big Del Bang Big Bang. y Uh-huh. otras estrellas que se forman del material reciclado de otras estrellas, ¿no? De estrellas anteriores que llegaron al final de su vida y de ahí se empieza a formar nuevas estrellas, que ya llegaremos a esa parte de cómo terminaron esas estrellas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ahora sí de dónde salen las estrellas. Están estas nebulosas pequeñas, como dices, Julián, perturbaciones gravitacionales, que puede Uh-huh. ser algún cometa, una estrella, una explosión de una supernova, que Uh-huh. genera estas inestabilidades. Bueno, un cometa es demasiado, este, far-fetched, pero bueno, perturbaciones gravitacionales y estas van haciendo los grumitos y mientras más masivos se Uh-huh. vuelvan, pues van a empezar a jalar más y es como una bola de nieve, ¿no? Exactamente. Crecen más, vuelven a jalar más porque ahora tienen más masa, más masa, más masa, hasta que terminamos con gigantescas formaciones de gas. Y esa misma gravedad pues les va a empezar a apretar y apretar y apretar. Uh-huh. Va a llegar, a eso todavía no es una estrella, como decía Julian, es una protoestrella, Exacto. Que es pero un tipo de objetos en particular que se dedicó mucho a estudiar Guillermo Haro, que bueno, es uno de los padres de la astronomía mexicana, en particular lo que llaman las estrellas T Tauri, por la estrella de Tauro que sirvió de prototipo de ese tipo de estrellas, donde básicamente, pues bueno, son estrellas efectivamente en formación. Ya empiezan a estar caliente, pero eso es porque están comprimiéndose los gases, igual que cuando inflan su llanta de bicicleta, pues se comprimen gases y por lo tanto se calientan, ¿no? Pero pues todavía no es una estrella en el sentido de que no hay reacciones todavía de fusión termonuclear, que es lo que va a crear un cambio drástico en ese sistema de formación, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ahí están esos globulitos, por ejemplo, hay varios de esos en la nebulosa de Orión, que pues tienen sí más o menos el tamaño de nuestro sistema solar, dentro de los cuales encontramos a veces, pues bueno, la futura estrella, una protoestrella ya caliente, brillante, pero porque está caliente, no porque esté generando realmente energía, y muchas veces rodeado de un disco de polvo y gas frío a su alrededor, que podría ser pues el germen de un futuro sistema planetario, básicamente. sí, y como dices, Julián, o sea, brillan porque están todavía, o sea, están calientes, mientras más presión, más gravedad, más presión hay, más presión hay, más temperatura, más brillan, pero no han alcanzado a llegar a una estrella. Y tenemos un criterio bien estricto de qué es una estrella, porque conforme va incrementando la presión, sabemos que, bueno, y sube la temperatura pues, es el movimiento aleatorio de estas partículas, ¿no? Mientras más las partículas se mueven, mayor temperatura tenemos, mientras menos se mueven, menor temperatura. Entonces estas partículas se empiezan a mover cada vez más rápido porque va subiendo la presión, va subiendo la temperatura y van a empezar a chocar, pero ahí no pasa nada, ¿no? Chocan, se rebotan. Pero va a llegar un punto en el cual la temperatura incrementó tan fuerte y los golpes que se dan así de frente son pues sí, tan fuertes que van a alcanzar a fusionarse. Estos dos pequeños, vamos a hablar de hidrógeno por ahora, pues estas dos pequeñas partículas de hidrógeno van y frente a frente, mocos, ¿no? Chocan y chocan tanto que alcanzan a vencer esta repulsión electromagnética, porque, bueno, Uh-huh. el hidrógeno es un átomo, un núcleo que es un protón y su electrón dando vueltas. Entonces vienen estas dos y son protón-protón, pues les cuesta trabajo acercarse porque tienen repulsión igual que los imanes. Pero va a llegar un punto en el que la fuerza es tan grande que va a romper.
Va a, Claro. va a romper, va a alcanzar a superar esa... Es que los estoy viendo aquí, estoy a punto de hacer fusión Sí, nuclear con sí. mis dedos. Van a romper esta repulsión y van a alcanzar a juntarse. Es- Mm. y cuando... Básicamente porque se activa otra fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte, que en ese caso, pues ya al contrario, une esos núcleos atómicos, creando, bueno, en ese caso pasamos a deuterio, que uno de los protones se va a convertir en protón. Sí, exactamente. Una vez que vences esta fuerza repulsiva electromagnética, viene la fuerza fuerte que actúa a distancias muy pequeñitas, entonces si alcanzas a acercarlas a esas distancias pequeñitas, pues ya, se pegaron y se van a fusionar, como dices, se va a generar deuterio, porque uno de esos protones va a decaer en un neutrón y va a emitir un neutrino, ¿no? Me parece. Un neutrino y un positrón Un para positrón. librarse de la carga positiva. Ah, pues sí. Sí, va a emitir un neutrino y un positrón, y estos a su vez pues van a ir a chocar contra otras cosas. Entonces, una vez que comienzas esa reacción, es una reacción en cadena, es la que llamamos fusión nuclear, lo que platicábamos el otro día, Julian, de la fusión, no de la Sí, sí. fisión, Fisión. es la fusión nuclear que se empiezan a pegar estas partículas y cuando chocan, como les decía, por ejemplo, en este es protón-protón chocar, uno se convierte en neutrón y él libera partículas y también va a liberar energía. Y esa energía va a servir para calentar a sus partículas vecinas y estas mismas van a adquirir más energía y van a empezar a chocar y es una reacción en Exacto. cadena hasta que toda esa enorme bola de gas que tenemos empieza a hacer fusión de hidrógeno en helio y ya tenemos ahora sí una estrella. De hecho, para alcanzar a hacer eso, necesitan el núcleo primero de la estrella alcanzar 10 millones de grados para que empiece justamente a darse esa reacción de fusión. Afortunadamente, efectivamente, va a liberar energía, por lo tanto, se va a autoalimentar. Y entonces, pues, ya a partir de ahí nace la estrella, que de hecho, pues, es un nacimiento bastante fuerte, bastante violento, porque va a partir de ahí la estrella a emitir un flujo de partículas hacia afuera que va a limpiar pues todo lo ligero, sobre todo el hidrógeno y helio que todavía no caía sobre esa estrella que ya nació, va a estar empujado hacia afuera, lejos de la estrella. Y bueno, ahí es donde podemos explicar, por ejemplo, que en la Tierra tenemos mucho menos, bueno, muy poco helio, para empezar. El hidrógeno, bueno, absolutamente se quedó un poquito más atrapado porque estaba en moléculas con otros átomos, pero el helio es un gas noble, no se quiere juntar con nadie. Y entonces, más bien, el helio y el hidrógeno molecular, digamos, se quedó mucho más lejos en el sistema solar, pues más bien en las atmósferas de los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sí, exactamente, es como un estornudo, ¿no? Es como un estornudo de la Sí, protoestrella, se junta, ¡ah! ¡Chu! Porque pero sí, hacia sí, todas las direcciones. sí, sí, sí. Ahí no hay cubreboca que nos ayude. Y como dices, Julian, es muy... Cubrebocas. Es muy drástico. Porque si vemos el tiempo de vida de la estrella siendo protoestrella, es un tiempo muy largo en lo que se empieza a calentar, formar los pequeños grumitos, pero una vez que llegan a esos 10.000 grados y empieza a haber fusión, ¡fum! O sea, se enciende en una reacción en Exacto. cadena en unos, no sé, unos cuantos miles de años, pero comparado con el tiempo que Muy tardó rápido. en formarse eso, pues es muy rápido, ¿no? Y pues exactamente esta expulsión de materia pues avienta las capas exteriores de materia y ahí vienen nuevas perturbaciones, pequeñas perturbaciones gravitacionales que va a provocar que esos mismos grumos que estaban afuera pues empiecen a crecer también. Y como dices, pues empiezan a formarse los planetas o en casos extremos otra estrella, ¿no? De hecho, Júpiter iba a Es verdad, ser, ¿no? iba de camino a ser una estrella, pero pues el Sol se comió todo lo que tenía a su alrededor y lo dejó chiquito, ¿no? De hecho, me acuerdo un compañero que tenía, eran dos gemelos, uno era grandote, tipo Mister Increíble, y el otro chiquitito, y Ok. eran gemelos, ¿no? Entonces me lo imaginaba como la estrella que se comió todo el material y nada más le dejó poquito ahí. Hay una película con Schwarzenegger y Danny DeVito, ¿no? Para Ándale, eso. exactamente. En Este, fin, si saben de quién, si nos están viendo de quién estoy hablando, saludos. Pero sí, exactamente, empiezan a formar pequeños grumos en su exterior, algunos, en ocasiones logra formarse hasta otra estrella nueva si hay mucho material disponible, en ocasiones empiezan a formar pues estos planetas, ¿no? ujú.
Ahora, de hecho, la mayoría de las estrellas, bueno, las estrellas en general no nacen solas. Digo, de esa misma nebulosa van a salir cientos o miles de estrellas, ¿no? Empezando a formar lo que llamamos un cúmulo abierto. Ahora, poco a poco, ¿qué pasa? Muchas veces esas estrellas van a empezar a interactuar gravitacionalmente entre sí. Y cuando tenemos muchas estrellas juntas interactuando, pues les empiezan a jalar por ningún lado y entonces se empiezan a salir disparadas por todas partes. Eh, lo cual pues, va a hacer que ese cúmulo poco a poco se vaya abriendo cada vez más y entonces, entre comillas, entre más abierto veamos un cúmulo de estrellas, o es porque está cerca y entonces lo vemos un poquito más abierto porque estamos cerca, o es porque está ya un poquito más viejo y entonces ya las estrellas ya están bastante alejadas las unas de las otras. Ahora, de hecho, por ejemplo, tomo un cúmulo abierto que muchos conocen, las Pléyades. Si le tomamos una fotografía de larga exposición a un cúmulo abierto como las Pléyades, vemos que alrededor de algunas estrellas todavía vemos unas nubes azules porque reflejan luz azul de las estrellas, pero que todavía está por ahí. Entonces, a veces incluso en algunos cúmulos, la muerte de las primeras estrellas ya va a dar el último empujón para seguir formando más estrellas más pequeñas, porque ya no queda mucho material. Ujú. Ahora tenemos, antes de seguir ya con el ciclo principal de las estrellas, tenemos una pregunta, dice, ¿en qué tiempo se forma una estrella? Pues como decía Julián, es muy variable dependiendo de qué tan rápido haya una de estas perturbaciones gravitacionales, cuánta Ujú. material disponible hay ahí, pero más o menos se calculan unos como medio millón de años, ¿no? Unos 500,000 años. Ujú. Pues varía mucho también dependiendo el tipo de estrella que estamos formando. Una estrella masiva se va a formar muy rápido, pero es la minoría porque realmente pues necesitan mucho material para formarse, ¿no? Entonces, al contrario, ya después esas estrellas muy masivas posiblemente mueran y hagan que el resto de la nebulosa forme más bien estrellas más chiquitas. Parece que se autorregulan incluso las estrellas porque las grandes hacen que no se formen más grandes, sino que formen muchos más pequeñas. Son medio egoístas las estrellas, ¿no? Algo. Si no quieren que sean tan grandes como las primeras, no quieren que sean tan grandes como ellas, las otras, las que siguen. Ahora, bueno, ya tenemos nuestro cúmulo de estrellas, empieza a haber estrellas de distintos tamaños, justamente. A partir de ahí, al momento que las estrellas ya tienen fusión nuclear, pues se van instalando rápidamente en lo que llamamos pues, la secuencia principal, que es básicamente ahí se van a quedar la mayor parte de su vida, mientras convierten hidrógeno en helio principalmente. Eso, pues básicamente sí va a durar la mayor parte de la vida de una estrella, pero dependiendo también de ese tamaño, eso va a determinar también la esperanza de vida que van a tener esas estrellas, ¿no? Sí, de hecho, mientras más grande la estrella, menos tiempo vive y para allá vamos, ese es ahora lo que llamamos la secuencia principal. Una vez que la estrella empezó a hacer la fusión de helio, se va a quedar en lo que llamamos secuencia principal, que es pues, de todo este periodo en el cual la estrella está tranquila, siendo, bueno, tranquila unos cuantos millones de grados, con corrientes de convección Digamos constante, más o menos. constante, muy bien, constante. Se va a quedar la estrella ahí constante haciendo fusión de hidrógeno. Y como decías, Julián, dependiendo de la masa inicial con la cual comenzó la estrella, pues es el tipo de estrella que se va a desarrollar y pues va a determinar finalmente el resto de su vida, ¿no? Si Ujú. las estrellas son pequeñas, pues vamos a tener pues, estrellas enanas rojas, no, eso ya es al final. No, sí, ¿Sí? ¿Enanas rojas? Sí. Ok. pues sí. Vamos a tener enanas rojas, vamos a tener estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol es una estrella súper común en el sentido del tamaño que tiene, porque tiene, bueno, una masa solar justamente. Pues sí, esto lo tenemos que comparar con, Pues con lo que diríamos que tenemos. está más o menos como en medio de la escala, ¿no? De Exactamente. masas, más o menos. Sí, Un poquito hacia abajo, de hecho. un poco más pequeña de lo normal. Tenemos estrellas, les digo, las enanas rojas, que son pequeñas estrellas que se formaron de poca masa en realidad comparado con las demás. Las estrellas
normales. Ahorita estoy pensando en la clasificación de A, B, C, I, O, be a fine girl, kiss me. Sí. Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Está bueno. Pues es la versión en español. Que nosotros nos habían enseñado. La I'll be a clasificación de las... fine girl, kiss me. Ajá. La clasificación de las estrellas, desgraciadamente, y como ya hemos platicado otras veces en el podcast, la astronomía, tan vieja ciencia que es, que tiene unos sistemas de numeración y de nomenclatura bastante raros. O sea, alguien lo descubre, le pone la nomenclatura que quiere y pues ni modo, vamos a tener que usarla todo completo, ¿no? Como la luminosidad de las estrellas, ¿no? Que mientras menos es más. Bueno, para la magnitud, sí. La magnitud de las estrellas, mientras menos es más. La clasificación de las estrellas es O, B, F, G... O, B, A, F, G, K, M. F, G, K, M. Y en inglés el truco mnemotécnico es Oh, be a fine girl, kiss me, Y en slap español. y kick o algo así, para las otras clasificaciones. No, pues no sé, ahí sí no llegué hasta ahí. Pero en español otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. O, B, O, B, A, F, G, K, M. O, B, A. Bueno, en fin. Que bueno, son tipos espectrales, básicamente entre más hacia el inicio de esa secuencia O, B, A son estrellas grandes y azules, calientes, que eso a lo mejor de hecho desconcierta. ¿Cómo es que las estrellas azules son más calientes que las rojas? Pues, muchas veces asociamos el rojo al calor y el frío al azul. ¿Qué pasa? Y hay que pensar más bien como en las llamas. Si comparan la llama de la leña o la llama del carbón que se está apagando, las brasas son rojas porque ya están enfriándose y están por apagarse. Y apagarse entre comillas, digo, aún así ya cuando ya no brilla, si agarran un pedazo de carbón probablemente está suficientemente caliente para quemarlos, pero porque ya no emite luz visible sino infrarrojo, pero ya no lo ven. Pero al contrario de la luz, por ejemplo, azul del soplete o de la estufa, es una llama mucho más caliente y pues pregunten de hecho a sus abuelas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaban en hervir un litro de agua en una estufa de leña o de carbón? ¿Y cuánto tiempo tardan hoy en día con una de gas? Pues ahí tienen la idea de la diferencia de temperatura que hay ahí, ¿no? Exactamente, y como decíamos, se van formando estas estrellas y dependiendo de la masa inicial, pues es el tipo de estrella que tenemos, ¿no? Y ya ahí pasamos a las estrellas gigantes, por ejemplo, y mientras más masa, pues obviamente más masa, más gravedad, más fuerte se aprieta, más capacidad tiene de hacer fusión y entonces son más calientes. Entonces las estrellas más grandes van a ser más calientes y como decía Julián, pues mientras más calientes, más hacia el azul se van a ver, ¿no? De hecho, ahora que ya vamos a entrar en otoño e invierno, que ya vamos a poder ver los tres Reyes Magos, luego cuando me preguntan de esto utilizo ese par de estrellitas que son muy ejemplares. Una vez que ya esté la constelación de Orión o los tres Reyes Magos, si se fijan hacen como un rombo, por si así. Aquí está el cinturón y luego tenemos una estrellita arriba y otra abajo. Una de ellas es Betelgeuse y otra es Betelgeuse y la otra es Rigel. La más azul es Rigel y es una de estas estrellas de las que estamos hablando. Es una estrella que está tan caliente que ya pasó de ser roja y ahora se está viendo de color azul. ¿No? Sí. No entendí por qué ya pasó de ser roja. No, o sea, es tan caliente que ya no se ve roja, sino que se ve ahora azul, ¿no? Ya. Como si le subes a la temperatura, le vas subiendo y pasas por el rojo y ahora se va a hacer azul. Y de ahí, de hecho, deriva un dato interesante. Bueno, por ejemplo, decías hace rato, efectivamente, el Sol es una estrella bastante común. 85%, sin embargo, de las estrellas del universo son más pequeñas que el Sol. Son, pues, gigantes, enanas. Enanas naranja o enanas rojas, pero son más pequeñas que el Sol. Pero curiosamente, de ese 85% no vemos ni una. Porque todas son tan tenues que por muy cerca que estén, no las alcanzamos a ver a simple vista, solamente con telescopio. A simple vista, las estrellas que ven en el cielo son estrellas más grandes y más luminosas que el Sol, pero que están mucho más lejos, al final de cuentas. Entre las estrellas más cercanas hay una mayoría de estrellas enanas rojas, es la mayoría de lo que hay en el universo, pero de esas enanas rojas no vemos ninguna, porque están muy tenues, muy pequeñas, muy poco luminosas.
Entonces es curioso, ¿no? Que en realidad nuestra vista ya es un filtro sesgador tremendo al momento de ver las estrellas. Vemos realmente algunas del 15% restante que son muy brillantes, muy luminosas, uh, pero a una gran distancia a final de cuentas. Y de hecho, bueno, una de cada 13 estrellas aproximadamente es como el Sol. Entonces sí es relativamente común, pero lo más común serían las enanas rojas a final de cuentas. Pues sí, y justamente como dices, Julián, las estrellas, digo, tratando ahorita de hilarlo y contestar la pregunta de Charlotte. Hola Charlotte, saludos, también saludos a Zulusa desde Playa del Carmen y a Rusia también. Ya nos agarraron, ¿verdad? No, pues con mucho gusto. Dice, ¿cómo sabemos que las estrellas que vemos en el cielo todavía existen o solo vemos la luz que irradiaban? Entonces, pues sí, justamente la velocidad de la luz es una velocidad límite, o sea, ¿cómo le llamamos? Finita, es una velocidad finita. O sea, no que sea muy chiquita, sino que no se va al infinito, ¿no? Entonces va a tardar un tiempo la luz en llegar. Desde nuestro Sol, como ya decíamos la semana pasada, ¿no, Julián? 8 minutos, desde la estrella desde la estrella más cercana, Alpha Centauri, que es 4 años. 4.3. 4.3 años luz, quiere decir que estamos viendo su luz que salió hace 4 años. Entonces sí hay algunas de las estrellas que ahorita vemos y que en realidad ya no existen. Estamos viendo la luz que todavía... Dime. Yo voy a arruinar un poco la fiesta ahí. Oh. Se tiene mucho esa creencia. Ahora, si no uso telescopio, obviamente si uso telescopio es otra cosa. Pero si no uso telescopio, las estrellas prácticamente más distantes que podamos ver con nuestros pobres ojos humanos están como a 3.000 años luz de distancia. Y ahora, incluso las estrellas azules más masivas que puedas imaginar y demás, pues no van a durar muchísimo más que 3.000 años, van a durar 1.000.000 de años, cuando menos, varios millones, más probablemente. Entonces, en realidad, bueno, hubo la duda justamente hace poquito tiempo con Betelgeuse, porque bajó de brillo, entonces... Me la ganaste. ¡Va a explotar pronto! Sí, dentro de 10.000 o 100.000 años, que es una buena precisión, porque es una estrella que ya tiene como 10 millones de años. Entonces, 10.000 años es una muy buena precisión, si realmente es correcto, pero no es para mañana. Entonces, ya al parecer ya se elucidó un poquito ese misterio, parece ser como grandes manchas estelares en Betelgeuse que opacaron su brillo, entonces también tiene su actividad como el Sol, ¿no? Tiene manchas y demás, pero prácticamente sí me voy a atrever a decir que todas las estrellas que ven a simple vista en el cielo, sin telescopio, siguen ahí, ninguna ha muerto. Ah, sí. O sea, pero puede suceder, o sea, puede que Betelgeuse haya convertidos en supernova y todavía no nos damos cuenta y nos vamos a dar cuenta en unos cuantos 80, 100 años, ¿no? Puede ser, pero bueno, está a 600 y cacho años luz, Betelgeuse, entonces tardaríamos ese tiempo a partir del momento de la explosión hasta que nos llegue el mensaje, ¿no? En forma de luz. Pero eso sí sucediera ahorita, ¿no? Entonces tendríamos que esperar otros 600 años para que suceda. Es un poco una de las cosas tristes porque seguramente de las cosas que más quieren ver los astrónomos y si se pudiera cerca sería mejor. Es una supernova. Pero la última documentada que fue visible así a simple vista fue en 1604. De hecho, la vio Kepler. Muchas veces la llaman la supernova de Kepler, está en Casiopea. Pero pues no había telescopio todavía, faltaba 6 años para que Galileo empezara a observar el cielo con su telescopio. Entonces no tenemos estudios de ninguna supernova en nuestra galaxia con telescopio. La más cercana en 1987 fue en la Gran Nube de Magallanes. Sí, no, de hecho yo estoy esperando todavía a que de Betelgeuse se haga supernova. Es un ejercicio de paciencia muy bueno porque pues, yo creo que voy a tener que esperar unos cuantos miles de años para que suceda. Espero, como dice Sheldon, que ya en esos tiempos podamos poner nuestro cerebro en una máquina y vivir eternamente, pues para esperar a que Betelgeuse se haga supernova, ¿no? Sí. Pero bueno, ya hemos... Sí, ya hemos mencionado mucho ese término de supernova. Ahorita lo vamos a explicar porque esa es justamente una de las maneras en la que muere una estrella, ¿no? Pero bueno.
Entonces ya están viviendo su vida las estrellas, las más grandes, más rápidamente, más deprisa que las pequeñas. Pero ¿qué va a pasar después? Pues bueno, tarde o temprano, obviamente, nadie es eterno, ni tampoco las estrellas. Ni las estrellas. Uh, Tienen una reserva de ese, vamos a llamar combustible, aunque no es una combustión, pero digamos de material para fusionar hidrógeno, pues limitado. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues en algún momento se va a agotar ese hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos, Beto? ¿Por las estrellas pequeñas o las grandes? Para ver cómo mueren. Pues yo creo que voy a seguirle con el ciclo protón-protón y yo creo que vamos por las pequeñas para irnos así de tranquilo a la máxima revolución astronómica. Sí, como decía Julián, se les va acabando, ya habíamos dicho, el hidrógeno se va acabando, se va fusionando, se fusiona en helio. Este helio poco a poco se va a empezar a fusionar también y va a incrementar su temperatura. Entonces, en lo que pasa en las estrellas es que se acaba el hidrógeno y lo que va a pasar, esta misma presión del hidrógeno que estaba fusionando adentro es la que mantenía la estrella estable en la secuencia principal, justamente. Se acaba el hidrógeno y ¿qué es lo que va a pasar? Pues su gravedad la va a empezar a comprimir más y la va a comprimir tanto que va a empezar a hacer fusión de helio. El helio es más difícil de fusionar, necesita más energía y al momento de comprimirse logra hacerlo y va a empezar a inflarse. De hecho, se infla todavía más, por lo mismo porque libera aún más energía. Y este proceso lo va a estar haciendo ya al final de su vida, va a estar así como en este toma y daca, que se comprime, enciende el siguiente elemento para fusionar, se comprime, enciende el siguiente elemento para fusionar. Entonces, que de hecho, bueno, decimos se acabó el hidrógeno, pero en el núcleo. ¿Por qué? Porque justamente como el helio es más pesado, se va concentrando en el interior, dejando el hidrógeno afuera. Y entonces llega el hidrógeno que pues, todavía está llena la estrella de hidrógeno en buena parte, pero ya no está en el núcleo porque el núcleo está lleno de helio, que lo empujó hacia afuera. Entonces ahí es cuando empieza a tener problemas la estrella, que efectivamente su núcleo se va a contraer para empezar a fusionar helio. Y es justamente en el núcleo donde se lleva esta fusión nuclear. En las capas exteriores no se hace generalmente fusión nuclear, es muy raro que pase, prácticamente nulo, ¿no? Entonces el hidrógeno se convierte en helio, se empieza a fusionar helio, el helio empieza a fusionarse y empiezan a generarse otros elementos, litio, berilio, todos esos que están en menor manera, sí, en menor medida, pero se van empiezan a generar. Sí. Sobre todo carbono, nitrógeno y oxígeno. Litio y berilio, de hecho, es la mayor parte de esos elementos proviene más bien de cuando esos están siendo bombardeados en el universo, ya en el vacío, por rayos cósmicos, y entonces se parten átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, y pierden algunos núcleos de helio, por ejemplo, para volverse litio o berilio. Me estaba imaginando la tabla periódica, ¿no? Bajitos. Por eso son tan bajitas las abundancias de litio, boro y berilio en el universo comparado con carbono, nitrógeno, oxígeno, porque básicamente, pues uno pensaría, o sea, ahí hay un problema químico, entre comillas. No existe ningún átomo estable con, me parece, con cinco nucleones, es decir, protones o neutrones. Por lo que no podemos seguir fusionando el hidrógeno sobre el helio, porque no da nada que perdure, se regresa a ser protón y helio. Tienen que fusionarse helios entre sí para poder pasar a, pasa por efectivamente litio y berilio por cortísimos tiempos, cortos, pero suficientes para que se sume otro helio y llegamos a carbón, a oxígeno y más, ¿no? Sí, de hecho, justamente los elementos que está fusionando la estrella es, como dices, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, y pues justamente el chon, ¿no? El famoso chon de los componentes vitales de la vida, C, H o N, pues justamente se forman en este proceso de fusión de las estrellas. Entonces, pues vamos subiendo a esta escalerita, ¿no? Vamos a llegar al oxígeno y a elementos más pesados, pero mientras más pesados tiene más energía de hacer la fusión y vamos a llegar a un tope, pero un tope en seco, que es el fierro. ¿Por qué? Porque para fusionar el fierro necesitas, digamos, 5 de energía, pero el fierro te va a dar 3 de regreso y entonces ya no se vuelve rentable para la estrella, exactamente.
O sea, sí, puedes fusionar fierro y claro que lo hace una estrella, pero la energía que resulta ya no es suficiente para empezar a hacer otras reacciones. Ya Ujú. no te ajusta para volver a fusionar fierro. Sí. Y Y ahí de es... hecho, bueno, es un pozo de potencial el hierro, o sea, por fusión, el hidrógeno, bueno, los elementos livianos se fusionan hasta llegar a hierro, pero también del otro lado, la fisión nuclear también topa ahí en el hierro, o sea, el hierro 56 en este caso, tiene un acomodo de 26 protones con 30 neutrones, que es, al parecer, pues el más estable que tenemos en el universo, porque ni su fusión ni su fisión, es decir, ni pegarle más cosas o partirlo en pedacitos, libera energía. Significa que pues, ahí es donde las fuerzas, entre comillas, nucleares son las más mejor acomodadas, más estables y más intensas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y ya una vez que, o sea, que ya llegamos al fierro, pues ahora sí ya se acabó literalmente su combustible, ¿no? Ya no hay manera de cómo recalentarse como lo estaba haciendo en el Uh pasado y va a llegar ahora sí a las últimas épocas de su vida. -huh. Entonces, nada más antes de pasar a esa última parte, nos pregunta Manuel Juárez, ¿la distancia de las estrellas no se suma con la expansión del universo? Y te voy a contestar de la manera que más me gusta contestar, sí y no. Ok, ¿por qué sí? Porque, más bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque las estrellas que nosotros podemos observar directamente como puntitos brillantes están dentro de nuestra galaxia y la gravedad de la galaxia es suficiente para contrarrestar la expansión del universo. Entonces, las estrellas que vemos a simple vista o con nuestro telescopio, esas las seguiremos viendo a la misma distancia que siempre porque va creciendo el universo, pero la galaxia hace su esfuerzo para mantenerse junta y a escalas galácticas la expansión del universo es prácticamente irreconocible. Ya platicamos en otros episodios cuando la expansión sea más grande, pues ahora sí, ahí sí va a entrar en la galaxia, pero por lo pronto no. Entonces, a las estrellas que vemos con nuestro telescopio no tenemos que hacerle nuestra expansión del universo, pero a estrellas que estén en otras galaxias, que a lo mejor ya no vemos los puntitos, pero vemos el resplandor general de esas estrellas, ahí sí tenemos que tener en cuenta la expansión del universo. Y ahorita vamos a platicar de supernovas, entonces también por allá vamos a ir en ese caminito. Uh -huh. Entonces, ajá. Porque obviamente si el hierro fuera una barrera tan impenetrable, pues no existiría elementos más pesados que el hierro, pero sí los tenemos, pues tienen que aparecer en algún momento. Ujú. Y de hecho, eso va para también contestar la pregunta de Chango Marango. Yo creo que es de nuestra misma raza que Ciencia Caníbal. Chango Marango nos dice que todas las estrellas entonces están compuestas de los mismos elementos. Pues en general sí. En general sí, porque pues, es el elemento más abundante de la Tierra. Es el hidrógeno. El universo. Del universo, perdón, del universo. El hidrógeno, helio, y pues esos pues, son los elementos primigenios del universo, ¿no? Como dices, Julián, los elementos más pesados van allá del fierro o del hierro, ya creo que es hierro, ¿verdad? Se lo estaba diciendo mal todo este Hierro. rato. Bueno, Es que es ferrum. comúnmente lo dicen fierro, pero Es que como ya pienso hierro. en latín, estaba pensando en ferrum. Ok. Hasta el hierro y los elementos más pesados, o sea, entonces sí, todas las estrellas estarían formadas básicamente de los mismos materiales, en diferentes Así. concentraciones. Pero ya vamos ahora sí al final de las estrellas. Final que no le va a pasar a Bill Murray y Eduardo Santoyo. Bill Murray, él sí es eterno, espero, ya se convirtió en zombie. Sí. Entonces, espero que Bill Murray no le pase lo que le va a pasar a nuestras estrellas. Una vez que se le acabaron su combustible, vamos a empezar con las más pequeñitas, ¿no? Las más pequeñitas, las enanas rojas, ellas van a acabar su combustible y nada más se van a apagar. Así, ligeramente, ¿no? Van a empezar a bajar su temperatura, se van a empezar a enfriar, por lo mismo que son muy pequeñas, el tiempo de enfriado va a ser muy largo, ¿no? Mientras más grande, más lugar por donde pueda dejar escapar su temperatura por radiación. Pero las estrellas enanas rojas pues se van a ir enfriando poco a poco y van a quedarse calladitas, difuminándose en el fondo de nuestro universo, ¿no? Fact check, Julián. Ahora, sí. Ah, ahora también durante mucho tiempo, Dios, te pensó que las supernovas iban a ser esas fuentes
de elementos más pesados, pero incluso durante la vida de la estrella, sobre todo cuando está llegando a esa fase de gigante roja, bueno, empieza obviamente a fusionar helio, pero hay algunos procesos, en particular lo que llaman el slow process, donde, pues bueno, hay algo de neutrones por ahí que van a, o protones que van a chocar contra átomos y muy de vez en cuando lo absorben y van creciendo ya sea en masa atómica o en número atómico si es un protón, pero sobre todo en masa atómica. Hasta que llegue un átomo un poquito más gordo, entre comillas, un isótopo de cierto átomo un poco más gordo porque trago muchos neutrones y ya no aguantan. De la manera en la que pues ya puede seguir es convirtiendo alguno de esos neutrones en protones y crece entonces el número atómico. Y eso nos da así algunos elementos más allá del hierro también, pero en pequeña cantidad porque es un proceso bastante lento, ¿no? Ahora sí que tarda probablemente decenas de miles o cientos de miles de años, no, pero sí, decenas de miles o cientos de miles de años en esa fase de gigante roja que es más corta que la secuencia principal. Sí, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos pues las enanas rojas, se van a enfriar poco a poco, se van a convertir ahora lo que llamamos en enanas marrones, porque mientras más flojas. Entonces, ¿no? Estoy diciendo mentiras. No, las marrones son las que no alcanzaron a ser estrellas, ¿no? Ay, sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Cómo le llamamos Las entonces marrones. a estas? ¿Se quedan enanas rojas, no? Pues creo que sí llegan a ser también enanas blancas, me parece, también al final. Terminan siendo enanas blancas, Pero esas son como ya el Sol, como las pero después de novas. mucho más tiempo. ¿Cómo? Las novas, esas serían más bien, ¿no? Las que quedan enanas blancas. Ya nos hicimos bueno. Mm, En fin, bueno, vamos a... Pues las novas, según yo, parte de las variaciones al final de una estrella también realmente bastante masiva. O sea, todavía no es su muerte, pero tiene cambios drásticos y de repente aparece, entonces por eso es una estrella nueva, una nova. Ah, Eh, ya, sí, ya mezclé. Ok, bueno, entonces esas enanas rojas se van enfriando poco a poco. De hecho, las enanas rojas que se formaron a principios del universo, estamos hablando de unos 400 millones de años, más o menos, sí, si mal no recuerdo. Bueno, las primeras estrellas que se formaron, las primeras rojitas, siguen enfriándose ok, todavía. ya, sí. Okay. Ajá. Sí, Sí, perdón. Es desde el que cero. contaba al revés yo y yo dije, ¿cómo más tiempo? Sí, no, 400 millones de años post-Big Bang. Después Bebé. del Big Bang, sí. Esas estrellas, de hecho, se siguen enfriando, ahí están. Nada más que el tiempo de enfriado es muy lento. Normalmente las cosas se enfrían, por ejemplo, la taza de café se enfría porque ahí tiene un montón de material alrededor que le está jalando o sea, la taza de café va a calentar el aire que tiene a su alrededor, a la taza también, el agua también, y se enfría muy rápido. Pero en el espacio, pues no hay a quien cederle ese calor. Básicamente, como va expulsando el calor es por radiación y eso es un proceso muy, Es muy muy lento. lento. Entonces esas estrellas pues siguen enfriándose. Que por cierto, por la misma razón, en el espacio no se congelan si se les abre el traje o se quitan el casco, no se congelan luego, no. Primero se van a asfixiar mucho antes que eso, pero no mueren de frío, realmente. ¿Sí? De hecho, si estás en la estación espacial, te sales encuerado, un lado de ti se va a quemar y otro se va a enfriar. A lo mejor en la parte media pues está a gusto, ¿no? Sí, bueno, no. Espero que nadie salga jamás encuerado de la estación espacial. Pero sí, tendría un bonito bronceado de un lado, Sí, efectivamente. efectivamente, o sea, porque como decíamos, no te vas a congelar, pero pues la parte que está dando al sol, por no tener protección, se va a calentar mucho. Y pues sí, te va a dar un bronceado ahí, te vas a convertir en un bicolor, ¿no? En un chocoflan. En fin. Entonces, bueno, así Estamos divagando ya. y todavía no llegamos a la hora, ¿eh? Y ya estamos divagando.
En fin, entonces tenemos esas estrellas, luego tenemos la siguiente, digamos, clasificación de estrellas que son un poquito más chonchas, con un poquito más de masa, y una vez que se apaguen estas estrellas, lo que van a hacer, como les decía, van a incrementar su tamaño, y al momento de apagarse, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo se va a quedar muy caliente, el núcleo va a quedarse muy caliente, es lo que llamamos las enanas blancas. El núcleo se va a quedar muy caliente y se va a quedar ahí. Y las capas exteriores, por lo mismo que se comprimió y quedó ahí el núcleo chiquito, estas capas exteriores se van a empezar a difuminar, ¿no? Y se van a empezar a formar grandes nebulosas alrededor de un núcleo candente blanco, que es lo que llamamos como el famoso llamado ojo de Dios, ¿no? Si ya tenemos las manos, ya tenemos los dedos, pues ahora los ojos también. Y justamente es eso, es una estrella que terminó su vida y sus capas exteriores empezaron a difuminar. Entonces, si la vemos, si la buscan, esa nebulosa va a tener unas capitas alrededor y al centro algo muy brillante, ¿no? Lo malo es que esas nebulosas las llaman nebulosas planetarias, que es esa nube de gas que se difumina alrededor de la enana blanca residual. Es un término, desgraciadamente, también que se quedó pegado ahí, pero es bastante incorrecto. La gente pensaba, bueno, veía esas conchas de gas circulares, esféricas alrededor de... Bueno, lo vemos como un círculo, porque lo vemos tan lejos que no alcanzamos a ver la tercera dimensión. Entonces parecía un círculo, por ejemplo, la nebulosa del Anillo es uno de los mejores ejemplos de eso. Y entonces los astrónomos al principio cuando vieron eso pensaban que eran esas nubes alrededor de una nueva estrella que iba a formar planetas después. Y pues no, al contrario, era más bien pues ya la muerte de una estrella como nuestro Sol, ya cuando justamente expulsa esos gases, bueno, los expulsa y aparte están tan tenuemente atraídos por la gravedad de la estrella que pues, ya se van alejando poco a poco. Ahora, lo interesante aquí es entender cómo los cambios de tamaño, por ejemplo, eso le va a pasar a nuestro Sol. Prácticamente cuando se vuelva una gigante roja, porque ya empezará a quemar helio a fusionar helio en lugar de hidrógeno, va a crecer 100 veces más de su tamaño actual. Ahora su tamaño actual es como de 1.000.000, casi 400.000 kilómetros. Multiplíquenlo por 100, llegamos a 140 millones de kilómetros. Poco más, poco menos. Y entonces hay una cierta categoría de astrónomos que se andan peleando para saber si la Tierra o no va a ser tragada por la gigante roja del Sol cuando llegue a ese punto. Mercurio y Venus están prácticamente condenados, ¿no? Pero pues, algunos dicen, no, si la Tierra va a estar fuera de la estrella, otros no, si se la va a tragar también. Bueno, por ahí anda, más o menos. Y después, entonces, cuando se contraiga, porque ya no pudo fusionar carbono en elementos más pesados, porque no tiene la masa y no llega a la temperatura suficiente, pues básicamente se va a contraer el núcleo y entonces las capas externas se van a ir. Pero el núcleo se contrae tanto como para quedar del tamaño más o menos de la Tierra, es decir, como 100 veces más chico que el Sol esta vez. Entonces, se va a reducir prácticamente 10.000 veces el Sol al momento de que deje de ser gigante roja, deje su nebulosa planetaria y se convierta en una enana blanca. Sí, de hecho, ahorita rápido les puse una foto ahí en el streaming de una nebulosa planetaria. Y es justamente lo que hablabas, Julián. Si se fijan justo en el centro tenemos un puntito blanco, ahí estoy poniendo el cursor, no sé si se ve en la transmisión, creo que sí. Ahí van a ver, es justamente ese remanente, ¿no? Ese núcleo que se comprimió de la estrella y todo lo que vemos alrededor pues son esas capas exteriores. Estos colores, claro, son artificiales, son colores que se generan a través de pues, algoritmos, ¿no? Lo que vamos a ver pues va a ser básicamente una parte luminosa, como un anillo luminoso alrededor. Bueno, es que no estoy viendo yo la imagen porque estoy viendo nada más el zoom, pero bueno, si se ve como azul en el centro, como medio amarillo después y después rojo, sí son los colores reales. Sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Hasta a mí me salen así en el telescopio. Sí son los colores reales. De hecho, nos da una idea de la composición sin filtros ni nada, o sea, es increíble, porque el hidrógeno pues es más ligero, se va a quedar en el contorno rojo ahí, y el oxígeno nos va a dar esa tonalidad azul porque es más pesado en el centro, se va a quedar ahí más pegado a la estrella nana blanca. Pero no era más bien adaptado al rango visible. O sea, ¿no? Es directamente, ¿no? Con una buena cámara, una larga exposición y un buen guiado,
salen esos colores sin mayor problema. Ahí está la evidencia de la calidad del podcast de Ciencia Caníbal, que hasta Ciencia Caníbal aquí aprendemos. Sí, y otro buen ejemplo es la nebulosa Dumbbell, también tiene un interior como azul-verde y también orillas, pero sobre todo arriba y, bueno, arriba y abajo. No hay direcciones, ¿verdad? Pero digamos, en dos lados opuestos que forman como una especie de reloj de arena, esos bordes rojos. Igual si encuentras la nebulosa Dumbbell, que es M27, en la constelación de Vulpecula, Sí, ahí está, ya la estoy del viendo. cisne. Esa es bastante bonita también, es otro buen ejemplo. Esos colores sí son los naturales, no los vemos en el telescopio sin cámara porque no podemos ver a color a un nivel de luminosidad tan bajo, pero con la cámara, sin ningún filtro específico, o sea, una cámara reflex normal, salen esos colores sin mayor problema. Muy bien, pues sí, pues ahora sí, entonces sí eran los colores, no le hagan caso a... Es que alguien me interceptó la señal, me hackearon. Alguien muy parecido a ti. Sí, uso estos programas que agarra el rostro y nada más le pone que se mueva la boca. Ándale. Nada más quieren esparcir pseudociencia. No, muy bien. Bueno, pues entonces sí son los colores fijos. Estas son las nebulosas planetarias. Como dice Julian, es un misnómero, una de mis palabras favoritas, misnómero, porque no es en realidad una nebulosa planetaria. Pensábamos que sí iban a formar planetas, pero no. Se queda el nombre. Y lo que queda ahí dentro también es una enana blanca y esas también poco a poco se van a ir enfriando y van a tardarse miles de millones de años en terminarse de enfriar. Ahora, cosa interesante de las enanas blancas. ¿De qué están hechas principalmente? Bueno, ahí queda un poquito de hidrógeno helio pegadito ahí, pero pues como una especie de atmósfera ahí. El nitrógeno y oxígeno, que también van a ser principalmente gases, entonces pues también se van a quedar en esa especie de atmósfera. Y el resto, pues es carbono. ¿Y cuál es la forma estable del carbón a altísima presión y temperatura? Yo sé, yo sé. Diamante. Muy bien. Entonces, efectivamente, literalmente el corazón de una nana blanca ya que se va enfriando muy lentamente, está muy caliente todavía, está a miles de grados. O sea, no vayan a poner su mina de diamante ahí, pero sí, literalmente el corazón de esa estrella es diamante. No es algo que podamos decir, vamos a traernos ese diamante del tamaño de la Tierra. No, tiene una gravedad enorme, nos va a aplastar completamente. Está muy denso, básicamente 1 centímetro cúbico de enana blanca va a pesar varias toneladas. Entonces no es un lugar donde podamos estar porque nos va a quemar, porque está muy caliente y nos va a aplastar por su gravedad. Es muy romántico pensar que son estrellas de diamantes, es casi un hecho, pero no es algo que podamos sacar provecho. Ah. Eh, Bueno, pues ese es el final intermedio, probablemente lo que le pase a nuestro Sol, ¿no? A nuestro Sol probablemente va a terminar siendo una enana blanca una vez que se haya consumido o haya consumido suficiente de su material como para no poder seguir haciendo fusión. Pero tenemos estrellas más grandes y son las que más alaraca hacen, ¿no? Las que más dramáticos finales tienen. Poco a poco, mientras estas estrellas, como les decía, el núcleo se comprime y las capas exteriores se difuminan en el espacio, pues hay estrellas que son mucho más masivas y la gravedad va a ser tan fuerte que va a decir, ¿a dónde van? Se regresan todos. Y al momento de hacer esta compresión tan grande y no hay fusión, porque no hay suficiente material para hacer fusión allá adentro, lo que va a pasar es que va a haber una gran explosión, va a haber como un efecto de rebote, ¿no? Ahora sí, va a ser tan fuerte la gravedad, tan grande y tan rápida la compresión que sí va a lograr hacer fusión de fierro y todo lo que quieran. Y ese gran caos de energía pues va a terminar haciendo una super explosión, que son los que llamamos supernovas. Ahora, eso es algo que de hecho antes no pensaban que fuera posible durante mucho tiempo, porque justamente pensaban que los electrones, que es lo que mantiene una estrella enana blanca estable, digamos, sin que colapsen más, es la repulsión de los electrones que están ahí dentro, de fuerza electromagnética.
y durante mucho tiempo se pensaba que no se podía no vencer esa fuerza de repulsión de los electrones que mantenía las estrellas enanas blancas a flote. Entonces, se pensaba que incluso las estrellas más masivas iban a terminar de la misma manera. Pero ahí fue un físico indio, Chandrasekhar, que básicamente justamente sí describió el mecanismo por el cual se podía vencer estas fuerzas de repulsión. Básicamente los electrones se combinan con los protones para formar neutrones, se cancelan las dos cargas y entonces pues ya no hay fuerza electromagnética que impida que colapse más y más la estrella, lo cual pues nos va a dar los resultados que ahorita vamos a ver. Y de hecho es el límite, le llamamos el límite de Chandrasekhar. Límite de Chandrasekhar. Sí. Justamente. Entonces, este es el final dramático de las estrellas muy grandes, de las estrellas muy masivas, es que justamente se convierten en una supernova. Y una supernova es una explosión brutal de energía, pero brutal de energía. No me acuerdo, Julián, tú eres mi fact check de lo que digo, pero me parece que en una explosión de supernova es básicamente la misma energía o la misma luminosidad que una galaxia entera. Pues prácticamente sí, porque de hecho cuando vemos imágenes de supernovas que aparecen en otras galaxias, porque les decía, en la nuestra no hemos visto una desde 1604 y no teníamos telescopios todavía, pero o sea, se ve un punto muy brillante en la galaxia, dentro de la galaxia, entonces hasta de repente uno pensaría que es una estrella mucho más cercana, pero no, es parte de la galaxia y brilla prácticamente así como el núcleo de la galaxia como tal, entonces sí, eso sí no va a durar tanto como la galaxia. Ahora, la explosión como tal dura realmente segundos, lo cual es increíble para una estrella que vivió millones de años, que en ese final tan dramático en tan corto tiempo. Sin embargo, pues probablemente la supernova, es decir, la estrella nueva, entre comillas, que podemos ver en el cielo si estuviera lo suficientemente cercano, puede durar meses prácticamente visible en el cielo. Bueno, así se ha reportado bueno, ya sea las que hemos visto en otras galaxias en tiempos modernos o también en las observaciones de supernovas que, bueno, data Kepler o en 1054 también astrónomos árabes y chinos relatan otra supernova que hoy en día conocemos como la nebulosa del Cangrejo, que pues es un resto de supernova, básicamente. Ahí con un montón de elementos más pesados que no estaban ahí antes. Sí, de hecho les voy a poner ahorita una imagen bien bonita de la nebulosa. Igual, no sé si tienes manera de tomar. Que ya me estoy quedando a oscuras aquí, no prendí la luz. No sé si tengas manera para que también se vea del otro lado en el Descubre de compartirla en el Zoom, esa pantalla o esa imagen. Sí. A ver, déjame ver. Creo que se me va a mover todo, ¿eh? Se me va a mover todo. Porque estoy agarrando cachitos de la pantalla. Ok. La magia de OBS. Sí, porque como nada más estoy yo colgándome del Zoom, la gente no ve las imágenes que pones A ver, vamos a ver. ahí en Descubre. Sí, no, es que te puedo compartir mi pantalla completa, pero me voy a estar brincando del OBS al explorador, a todo eso. Bueno, sí. A la próxima nos organizamos bien para que, Sí, para que puedas agarrar. me parece bien. Muy bien. Bueno, de todos modos ahí les ponemos en los comentarios links para las fotos, ¿no? Para que los puedan ver. Ahorita les estoy poniendo una foto de la nebulosa del Cangrejo, justamente. Ahí está. Y como decía Julián, después de esa tremenda explosión de unos cuantos segundos, va a durar varios meses incandescente por el mismo incremento de temperatura. Y todos los elementos de los que hablábamos, más allá del fierro, la mayoría de ellos se generan justamente en esta supernova. Hay un choque, o sea, literalmente hay un desmán de partículas y de elementos chocando unos contra los otros. Imagínense, ¿no? La cantidad de energía que está pasando ahí. Y se generan un bombardeo de neutrones y otras cosas que pues va, ahora sí, si en el proceso lento que describía hace rato, tragaban esos neutrones de manera paulatina, uno ahora y miles de años después otro, y iban engordando poco a poco esos átomos hasta volverse átomos más pesados, pues ahí es
tragas porque tragas y no tienes de otra. Entonces, esos átomos crecen muy rápidamente, a veces hasta isótopos muy poco estables, pero que duran lo suficiente para tragar más neutrones todavía, hasta que ya decaigan por radioactividad en un átomo más pesado, ya creciendo el número de protón, porque ahí sí va a poder aguantar tantos neutrones y tiene más protones para más o menos equilibrar, ¿no? Sí, ¿no? Y todos estos elementos pesados pues se generan justamente en la supernova. Y bueno, pues esos elementos van a enriquecer, de hecho es el término, van a enriquecer el medio interestelar, y este medio interestelar probablemente después forme otras estrellas o forme planetas, y ahí es donde vamos con lo que habíamos empezado, ¿no, Julián? De las generaciones de las estrellas. Exacto. Hay las estrellas primigenias, estas, la mayoría pues ya explotó, a menos de que sean enanas rojas que habíamos dicho, que todavía siguen enfriándose, pero estas explotaron y del material se enriquece la nube, porque recuerden que así como en la foto que tenemos de fondo, son nubes gigantescas, ¿no? O sea, lo que va a terminar siendo una estrellita es uno de los puntitos pequeñitos ahí de un piquito de esa nube. Al momento de estas estrellas convertirse en supernovas, enriquecen el medio circundante y de ahí pueden formarse nuevas estrellas. Es lo que decías, Julián, justamente de la perturbación gravitacional de una supernova va a generar nuevas estrellas. Y estas estrellas, bueno, la diferencia es que va a tener estos elementos que se formaron en las supernovas. Y así podemos saber qué clase de estrella es la que estamos observando, ¿no? Viendo sus elementos, bueno, viendo su luz, y a través de su luz descifrar qué elementos es lo que lo compone. De hecho, bueno, hay un parámetro justamente que usan los astrónomos para hablar de qué tanta riqueza, entre comillas, para retomar el término que usaste, tienen esas estrellas en cuestión de elementos más pesados, y ese lo llaman metalicidad, que no es forzosamente solamente limitado a metales, sino que es como en conjunto qué tantos elementos más pesados que hidrógeno y helio hay en esa estrella o en ese sistema estelar. Tendría prácticamente en ningún caso buscar vida alrededor de una estrella con muy baja metalicidad, porque es justamente más bien como de las de primera generación, y pues muy probablemente tendrá planetas, si tiene planetas, las tendría pues, hechos de principalmente hidrógeno y helio, entonces no para sostener la vida, al menos como la conocemos. Si la metalicidad es más elevada, pues hay más probabilidades de encontrar planetas rocosos, donde podemos pues tener eventualmente todos los ingredientes para que aparezca la vida eventualmente. Sí, hay un detalle curioso, y es que Julián es una especie muy extraña de astrónomo porque también es químico, pero en general, en general para los astrónomos los elementos son hidrógeno, helio y metales. Todo lo demás es metales, ¿no? Entonces sí, le llamamos metalicidad, pero no necesariamente quiere decir que tengan metales así de titanio o todos esos. En realidad es todos los demás. Es una manera de decir. Incluyendo oxígeno, que no es un metal, pero Ajá, sí, o sea, todos los demás. para los astrónomos es así de hidrógeno, helio y metales, ¿no? Sí, sí. Sí. Y justamente, bueno, nuestra estrella, si se lo preguntan, nuestra estrella es de tercera generación, me parece, ¿no? Es más o menos de tercera generación. Había leído por ahí. Pero bueno, por lo menos no somos de primera generación. ¿Por qué? Porque estamos aquí nosotros hechos de elementos pesados, de metales, finalmente, en jerga astronómica. Entonces, como dices, Julián, las estrellas de primera generación pues van a tener bolitas de hidrógeno alrededor, y después pues vamos a tener estrellas con mayor riqueza y en sus planetas mayor riqueza de elementos. Lo que sí les puedo decir es que no estamos o sea, el Sol no es de última generación, entre comillas, lo cual está bien, también tenía necesidad de que la vida tuviera tiempo para evolucionar, ¿no? Pero una estrella o sea, se han encontrado alrededor de estrellas más jóvenes. Nosotros tenemos en el sistema solar hasta Uranio, es el más pesado y estable que tenemos en el sistema solar. Pero en algunos otros sistemas estelares se han encontrado incluso trazas de plutonio, que también tiene cierto tiempo de semivida bastante largo, bastante estable, y entonces existe plutonio natural en otros sistemas estelares, no en el nuestro. Nosotros llegamos hasta Uranio, y el plutonio que exista aquí en la Tierra es artificial, es hecho por el ser humano. Sí, precisamente. O sea,
Va poco a poco, mientras mayor generación, más riqueza de elementos pesados va habiendo, ¿no? Hasta que, Prácticamente es difícil llegar más allá porque ya después la mayoría son muy poco estables. bueno, o sea, yendo desde hidrógeno hasta plutonio. Pero al menos plutonio y nosotros nos quedamos cortos de plutonio. Y bueno, pues precisamente, ¿qué es lo que termina ahora de la estrella? Ya que estamos ya rasgando que 1 hora 10 minutos, pues tenemos que terminar con la vida de las estrellas. ¿Qué pasa con la estrella? Bueno, estas supernovas son fenómenos increíbles. De hecho, hay observatorios que están nada más buscando, o sea, haciendo surveys nada más para ver dónde aparecen supernovas, porque son bien importantes para otros tipos de cálculos, no nada más para saber de dónde vienen estos elementos, para cálculos cosmológicos. También son bien importantes porque las supernovas son las que nos permiten, como dices, Julián, esa es una supernova en otra galaxia, se ve como una estrella, se ve un punto muy brillante, podemos ver esa estrella, literalmente estamos viendo la estrella que está en otra galaxia. Entonces, eso nos permite calibrar nuestras medidas de distancia y también a la pregunta que nos hacían, nos sirve para inferir un poquito la expansión del universo. De hecho, el premio Nobel de los 90 de la inflación del universo fue a través de supernovas, porque eso ya nos permite medir no nada más de aquí a la estrella cercana o al otro lado de la galaxia, sino a galaxias que se encuentran a millones de años luz de distancia de aquí. Entonces, eso nos permite también hacer cálculos cosmológicos y pues de ahí nos va llevando a hacer un montón de observaciones, ¿no? La famosa constante de Hubble la hizo haciendo estas supernovas. Él no sabía que eran supernovas, se equivocó, tuvo que corregir, pero bueno, ese es el proceso. De Hubble-Lemaitre, honor a quien honor merece, la constante de Hubble-Lemaitre, todo eso se va calibrando a través de las supernovas. Pero ¿qué es lo que queda dentro de esa supernova? Ya no va a quedar esa pequeña enana blanca que teníamos antes, sino van a quedar objetos más extremos. ¿Por qué? Porque la masa disponible fue mucho mayor y la gravedad fue suficiente como para comprimir y superar ahora sí el límite de Chandrasekhar. Exacto. Que es justamente... Entonces, eliminando los electrones ahí. Ajá. En vez de tener elementos normales, carbón, diamante en este caso, ahí la gravedad va a ser tan potente que va a romper este límite de repulsión electromagnética y protón y electrón se van a unir y van a generar neutrones y lo que va a quedar ahí es lo que llamamos una estrella de neutrones. Y se queda ahí porque pues, los neutrones también tienen una especie de espacio vital. En algún momento pues no los puedes juntar más porque pues están ahí, ¿no? Es como si tuvieras una bolsa de canicas y quisieras aplastarla, pues no hay manera. A mí me gusta tomar esa analogía, no sé si nos sigan desde la Ciudad de México, pero la densidad que tenemos en una estrella de neutrones es comparable al metro, en lo que vemos en el Metro Pantitlán a las 8 de la mañana. Uy. Más o menos. No cabe un mexicano más adentro, honestamente. Entonces, es lo más no se puede. Igual ahí en una estrella de neutrones no cabe un neutrón más ahí, entonces hasta ahí los puedes comprimir, no hay manera de Sí, y los neutrones, aunque quieran meterse por las ventanas, pues no van a caber. Y bueno, tenemos justamente estas estrellas de neutrones. Eran objetos teorizados. No teníamos, al tiempo de Chandrasekhar, no teníamos evidencia observacional. Se observó por ahí de los 60s. Recuérdame el nombre del astrónoma. ¿Quién fue? Lanitos Little Green Man. La Wow Signal. ¿No? No me acuerdo, pero sí fue bueno, justamente con ondas de radio. Se detectó inicialmente sí, con ondas de radio. ¿Por qué? Porque justamente, imaginen, el Sol es muy, bueno, comparado con una estrella de neutrones que mide como pues el tamaño ahora sí que quizás de segundo anillo, aquí en Aguascalientes, unos 16, 20 kilómetros de diámetro, pues más o menos el Sol mide 1.400.000 kilómetros, entonces gira en un mes más o menos, dependiendo la latitud a la cual nos encontramos, porque no es un fluido, gira más rápido sobre el ecuador que de los poros. Pero al momento que se encoja, bueno, no le va a pasar al Sol porque más bien va a dejar una enana blanca, pero imaginen más o menos una estrella que gire más o menos igual. Cuando se comprima en un objeto tan pequeño, la conservación del momentum angular va a hacer que gire de manera muy, muy acelerada a cientos de vueltas por segundo, lo cual es, imagínense, ¿no?
eso hace que tiene un campo magnético súper fuerte, esa estrella de neutrones, y entonces por acelerados por ese campo magnético, partículas como electrones y otras partículas cargadas se van a acelerar en ese campo magnético de la estrella de neutrones y emitir ondas de radio que se ven, bueno, se forman como dos chorros de cada lado de la estrella, en los polos de la estrella. Y de hecho es un tipo de radiación bien raro porque no es de la poca radiación que no está emitida o por átomos que estén excitados o por temperatura, radiación de cuerpo negro, sino que lo llaman radiación sincrotrónica, porque cuando aceleras justamente partículas cargadas en un campo magnético, hay emisión de ese tipo de radiación que son ondas de radios, es muy débil, pero lo podemos detectar con radiotelescopios. Entonces, al principio, así se detectaron las primeras estrellas de neutrones. Sí, de hecho, cuando las detectaron fue justamente esto, estaba girando tan rápido y estos chorros de radiación que salen por los lados, en la foto ya también ya les puse uno, estos los detectaron y como está girando muy rápido, pues era en el radiodetector era como una señal de tan Sí, rápido que está dando las vueltas, ¿no? muy irregular. Y al principio, de hecho, se equivocaban y pensaban que era justamente como una especie de señal extraterrestre, porque pues, el SETI, por ejemplo, justamente creo que fue en el SETI que descubrieron eso, y entonces, pues, escuchan eso y entonces es muy irregular y dicen, ah, eso es raro, no es algo que parece natural. Entonces, a lo mejor es una civilización que nos manda ondas de radio. Después de un rato de analizar la señal, se dieron cuenta que era muy, muy irregular y aburridamente irregular. Entonces ya después dijeron, no, como que no es señal de extraterrestres y lo pudieron relacionar más bien con los modelos que se tenían acerca de estrellas de neutrones, que efectivamente al momento de girar y orientar esos haces de ondas de radio hacia nosotros, pues nos van a crear esos pulsos y por eso los llamamos también pulsares a esas estrellas de neutrones que emiten ese tipo de radiación. El descubrimiento, de hecho, fue Jocelyn Bell. Ya lo ¿Ya? investigué en el 67. De hecho, hubo mucho revuelo porque no le dieron el Nobel. Y bueno, ella misma dice, bueno, es que era un estudiante era tesista en ese tiempo. Yo Sí, descubrí la señal y no sabía qué era. Se la pasé a mi asesor de tesis y él fue el que dijo, ah, esto coincide con lo que decía Fritz Vicky y con lo que decía Chandrasekhar de una estrella de neutrones. Y ya, finalmente se dieron cuenta que era justamente una estrella de neutrones que son de las cosas más pesadas del universo, ¿no? De las cosas que son más densas, que tienen mayor densidad. Como decías, Julián, o sea, una cucharada cafetera de estrella de neutrones pesa más que toda la humanidad. Si tomamos a todos los humanos, los mezclamos, los hacemos una bolita, los apachurramos y los ponemos junto con una bolita de estrella de más denso que el neutrones, metro Pantitlán a las 7 de la mañana. exactamente, todavía más denso. Esa es una estrella de neutrones y es o sea, son áreas, son laboratorios para física también súper interesantes. Se teoriza, todavía no sabemos si es cierto o no, pero como decías, Julián, los protones no se pueden seguir apachurrando más sin dejar de ser protones. Pero una vez que si la gravedad es suficientemente fuerte para apachurrarlos lo suficiente para romper ese principio de exclusión de Pauli, se llama, es un término que usamos mucho en ¿dónde? Cuántica. En la cuántica, ya lo dije. Rompemos ese principio de exclusión de Pauli que dice que no pueden ocupar dos cuerpos el mismo espacio. Esos protones dejan de ser protones y se convierten en quarks. Entonces tenemos la idea de que dentro de las estrellas de neutrones la presión es tan grande que tenemos estrellas de quarks viviendo ahí dentro. Como le llamamos gluido quark gluon. Pero bueno, puede haber ahí dentro estas estrellas de quarks que sería así lo más denso que podemos hacer la materia antes de llegar a otro límite. Y este es el final terrible de las estrellas más masivas, de las más grandes, que son los agujeros negros. ¿Qué pasa si la masa y la gravedad es suficientemente grande para romper el principio de exclusión de Pauli, convertirlos en estrellas de quarks y más aún, eso no sabemos si todavía sucede en las estrellas de quarks o no, es meramente Hipotético, hasta hipotético hasta ahorita. Sabemos que existen las de neutrones, pero las de quarks no. Es esperable que exista como ese escalón antes de llegar al agujero negro, pero cuando la gravedad es suficientemente grande,
va a comprimir todo y se va a convertir ese remanente de estrella en un agujero negro. Muy bien. Que obviamente también es una manera de morir para la estrella, ¿no? Digo, no se sabe bien qué pasa adentro, pero pues de alguna manera ya no brilla, ya no tiene reacción de fusión nuclear. Entonces también es otra manera de morir de las estrellas, ¿no? Sí, desaparecer completamente en silencio, ¿no? Lo que pasa es que la masa y la gravedad fue tan grande que ya ni la luz se puede escapar y a partir de ese momento, bueno, ya empieza a pasar cosas muy extrañas con el espacio-tiempo. El espacio se convierte en tiempo, como ya les había platicado el otro día, y pues finalmente se convierte en un agujero negro. ¿Qué es lo que nosotros vemos por fuera? Pues nada. Vemos ahí algo que debería estar ahí, pero no lo podemos observar. Tenemos un agujero negro en nuestra galaxia, por ejemplo. Vemos las estrellas dando vueltas alrededor de Sí, algo que no se ve. que no está ahí. Vemos que son agujeros negros. Hay diferentes tipos de agujeros negros. Hay supermasivos como los del centro de la galaxia. Hay agujeros negros estelares de masas con tamaño comparable al de la estrella, que sabemos que son estos. Son los remanentes de una supernova y terminó por ser un agujero negro. Pero bueno, igual un agujero negro, bueno, aparte de que no se sabe bien muy poco sobre lo que podría estar adentro, yo creo que nos podría llevar otro episodio de Ciencia Caníbal, ¿no? Sí, yo creo que si ya nos metemos a esta parte de estrellas de neutrones, agujeros negros, pues sí necesitamos otras 3 horas para Sí, ¿no? platicar de ello. Y de hecho, si quieren que hablemos de agujeros negros, ya tenemos un episodio, un especial de agujeros negros y luego un especial del especial cuando se hizo la primera imagen del agujero negro, pero podemos refrescarlo y podemos platicarlo aquí también con ustedes. Háganoslo saber, avísenos que quieren que hablemos de agujeros negros y pues lo programamos. Porque creo que es el proceso lógico, ¿no? Ya llegamos ahora sí al mero final de las estrellas, se terminan haciendo agujeros negros, estos se van a ir evaporando poco a poco, pero ya después platicaremos, o antes, si nos escuchan en el episodio pasado, pero finalmente ese es el último final de las estrellas. Tenemos diferentes como ramificaciones, ¿no? Enanas rojas, luego tenemos enanas blancas con nebulosas planetarias, tenemos supernovas con estrellas de neutrones y luego tenemos supernovas con agujero negro en el centro. Exacto. Ahora, nada más para refinar, dijimos que la supernova contribuye a enriquecer con muchos elementos más pesados que el hierro el universo, pero como que, bueno, haciendo las estimaciones, los astrónomos no alcanzaban a obtener la abundancia que encontramos en el universo de todos esos elementos muy pesados con solamente las supernovas, con lo que alcanzaban a ver en las supernovas. Y eso afortunadamente encontró una pequeña solución que se piensa si resuelve ese problema cuando primero con ondas gravitacionales y después se pudo estudiar con muchos telescopios en distintas longitudes de onda, sucedió ese choque de estrellas de neutrones y al parecer pues esos choques de estrellas de neutrones también son creadores o esos acontecimientos crean enormes cantidades de elementos muy pesados, porque imaginen, pues son dos estrellas hechas principalmente de neutrones. Al momento que choquen entre sí, van a volar neutrones por donde sea, bombardeando elementos que están a su alrededor y esos elementos van a engordar rápidamente con obesidad mórbida para formar muchos elementos pesados que tenemos en el universo. Entonces, eso vino a revolucionar hace apenas ¿cuándo fue eso, Beto? En el 2017, me parece. ¿De la kilonova? Sí, como 17, Sí, no, 16, 2017 como 16. vino a revolucionar un poquito los modelos de lo que llamamos la nucleosíntesis del universo, de cómo aparecieron todos los átomos y en esa abundancia con la que estamos viendo que tiene el universo en la actualidad, cómo fueron apareciendo todos esos elementos. Sí, mira, 2017 justamente. Sí, bueno, en agosto me parece. Casi 3 años. Pues sí, todavía nos falta, o sea, aún no sabemos exactamente de dónde viene todo el material, pero sí, justamente el de la kilonova, ya casi nos terminó de cumplir con todo lo que nos hacía falta de justificar de dónde vienen Sí. los metales pesados. Aporta un poco la pieza de rompecabezas que faltaba por ahí. Y de hecho tenemos 2 episodios en los que hablamos de uno de ellos sobre especialmente la kilonova
Y otro de ellos es la entrevista que tuvimos con Miguel Alcubierre, muy padre, es de mis episodios Sí, favoritos que también. tuvimos. Chéquenla y ahí platicamos justamente de las simulaciones y cómo se llevó todo eso a la ubicación de donde estaba la kilonova. Está bastante entretenido. Y pues bueno, así es como termina la vida de las estrellas. Tengo una preguntita aquí que me quedó pendiente de no de algo de las estrellas rojas. El sol es verde. Ah, no, bueno, sí. Por ahí Y me no. hicieron preguntar. Ah, exactamente. Gracias. Haciendo escuela. Bueno, igual, para contestar esa pregunta de si el sol es verde o de qué color es, hay varias respuestas a esa pregunta, no todas son buenas, dependiendo del punto de vista, ¿no? Ahora, si hacemos el espectro del sol, la longitud de onda en la que más emite energía, es en el verde. Entonces, efectivamente, bueno, obedece a lo que llamamos la ley de Wien, y entonces se calcula esa lambda max, esa longitud de onda de máxima en base a la temperatura de la estrella, y efectivamente en el caso de una estrella de 5780 Kelvin, como el Sol, pues emite alrededor de 500, 40. no más, menos, digo, como 510 me parece nanómetros por ahí, que está en el verde. Y entonces, pues, bueno, efectivamente el Sol emite la mayor parte de su energía en forma de luz verde, junto con mucho otro. Ahora, el verde tiene una característica, está en medio prácticamente del arco iris, del espectro de luz visible. Entonces, siempre está muy mezclado con mucho amarillo, naranja y rojo, y mucho azul y morado. Entonces, pues, típicamente no hay estrellas verdes como tal. El Sol debería ser verde, pero siempre ese verde está mezclado con muchos otros colores. El Sol es muy ligeramente amarillento. En realidad lo vemos nosotros amarillo porque pues la luz de más corta onda, que es morado, azul y un poco el verde, se dispersan más en la atmósfera, dándonos esa mezcla de morado, azul y un poco de verde, que es el azul celeste. Pero como perdemos eso, pues nos queda esa luz más amarillenta de la cuenta, porque ya se pone más predominante el amarillo. Si pudiéramos ver el Sol desde el espacio, algún día, pues veríamos que es casi blanco, casi. Si realmente hacemos un estudio colorimétrico fino, veríamos que efectivamente sí está ligeramente amarillento, pero es muy leve. Honestamente lo vemos amarillo porque perdemos el azul en el cielo, básicamente. Y entonces esas son las respuestas a de qué color es el Sol. Bueno, es casi blanco, emite su máximo de energía en el verde y lo vemos amarillo porque perdemos el azul en el cielo, básicamente. Sí, o sea, su máximo es verde, pero pues es prácticamente blanco, ¿no? Mezclado con todos ellos. De hecho, yo me acuerdo cuando hicimos este cálculo en una clase de astronomía, apenas estábamos empezando en astronomía en la licenciatura, y un maestro muy bueno, hindú, saludos a Solai Jayakumar, nos hizo el cálculo y, no, pues ¿cuánto salió? No, que 510. Y a ver, vamos a ver en el espectro. Y, verde. Él ya sabía, ¿no? Pero y ya se salió del salón y se preguntó, ¿sí es cierto? Y ya después nos explicó todo esto, ¿no? Muy interesante el señor. Pues bueno, yo creo que ya con eso terminamos por el día de hoy. Ya nos damos por bien sentados. Nos queda pendiente, igual podemos hablar de agujeros negros y todo eso en el futuro. Si tienen hambre voraz como un agujero negro de conocimiento, háganoslo saber y programamos un episodio sobre agujeros negros. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a los que nos van a acompañar en el futuro. Y pues nos vemos dentro de 15 días. Esténse al pendiente de nuestras redes. De nuevo, estamos en todos los servicios de podcasting, básicamente. Principales, pues nos pueden escuchar en Spotify, que muchos tenemos Spotify. Nos pueden escuchar en TuneIn. Entonces, si tienen una Alexa, nos pueden escuchar ahí con el TuneIn. Y también, pero principalmente en la que más nos da gusto que nos escuches es en Spreaker. Spreaker es nuestro hosting, nuestro servicio de hosting. Y ahí les van a poner un par de publicidades, 20 segundos no más, a lo largo de 1 hora y media de programa, con la cual pues nos van a apoyar a nosotros a mantener este hosting, ¿no? No lo hacemos nosotros por gusto,
pero el hosting cuesta y dense una vuelta por allá por Spreaker. Si les gustó el programa, y recomiéndenlo a sus compañeros, a sus amigos, a través con el link de Spreaker. Si no les gustó el programa, recomiéndonos con sus enemigos usando el link de Spreaker. Pero pues en todas las demás plataformas también estamos, ¿no? Por eso nos vamos a enfrascar. Hasta en YouTube estamos. Nos pueden escuchar ahí. También un saludo y un agradecimiento a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de la página de Descubre, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, que también, bueno, replicamos ahí la transmisión, aunque no se veían por ahí las imágenes, pero ya los vamos a poner en link ahí en los comentarios. Muy bien, pues sí, saludos a todos y pues nos vemos hasta dentro de 15 días. Gracias, Julián, y gracias a ustedes por escucharnos y aguantarnos. Nos vemos.